Buenos días, mis amados hermanos. Un placer poder saludarles en esta mañana a todos y cada uno de ustedes a través de este medio de Facebook y de YouTube. Una bendición bien grande también estar compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes en esta mañana. Gloria a Dios por todas las personas que ya se están conectando, las personas que nos irán mirando a través de las repeticiones a lo largo del día y de esta semana. En esta mañana vamos a compartir un mensaje que a mi juicio es un mensaje bien interesante y es precisamente algo acerca de lo que hemos estado meditando en el libro de Corintios. Vamos a ir al libro de Corintios. Antes de eso yo quiero que oremos un momento, así que yo le invito a que juntos podamos en esta mañana orar juntos un momento. Le invito a que incline su rostro junto con todos nosotros. Lo hacemos solamente por cuestión de no distraernos, así que vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Señor. Te rogamos en esta hora, Señor, que hables a nuestras vidas, que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, Dios del cielo. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a agradarte a ti, Señor. Líbranos, Padre, de ser tropiezo a otros, de ser tropezadero a otros hermanos, a otras personas. Señor, queremos ser de bendición, mi Dios. En el nombre de Jesús, danos sabiduría, entendimiento, prudencia, Señor, para conducirnos en esta vida, Padre, de la manera más sabia. Gracias te doy por todos aquellos que están orando con nosotros, que están recibiendo el mensaje de tu palabra con nosotros, Señor. Gracias por tu iglesia en todo el mundo, Señor, y te pido que siempre bendigas a tu pueblo en medio de cualquier situación, en medio de cualquier crisis, Padre. Gracias te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a entrar en materia, así que vamos a estar meditando algunas cosas en el libro de Primera de Corintios y vamos a estar ubicándonos en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Así que vamos a leer algunas cosas en esta mañana. Y en el libro de Primera de Corintios, ya ubicados en el capítulo 10, comienza diciendo de esta forma. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, aunque estamos un poco acostumbrados a usar la Reina Valera, pero puesto que hay muchas personas que están apenas aprendiendo a usar la Biblia, esta versión moderna pues es un poquito más fácil de comprender, ¿no? Así que voy a usar en esta mañana Nueva Traducción Viviente. A veces uso PDT, que también es una traducción muy buena, entre otras. Pero al fin y al cabo, una que pueda ser un poco más fácil para entender. Dice la Nueva Traducción Viviente en el 1 de Corintios capítulo 10, verso 1. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Comienza diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio: no quiero que ignoren, no quiero que no recuerden lo que sucedió a los antepasados. ¿Quiénes eran los antepasados? Bueno, aquí está haciendo referencia al momento en el que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto de la esclavitud, porque el pueblo de Dios estaba metido en la esclavitud en Egipto. Dios lo rescata a través de Moisés y lo hace cruzar por un mar que se abre. Yo sé que todos hemos visto por lo menos una película donde se abre el mar de par en par, y entonces el pueblo de Dios pasa en tierra seca, y justamente cuando los egipcios quieren perseguirlos, pues las paredes de agua se caen nuevamente y matan a todos los egipcios, pero el pueblo de Israel sale victorioso hasta el otro lado.
del mar. Y entonces el apóstol Pablo hace referencia a eso. Dice: amados hermanos, no quiero que olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Dice: todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. ¿A qué se refiere de la nube? Recordemos que cuando hemos leído Éxodo, Números específicamente, habla de la nube que los guiaba. O sea, ellos habían construido el campamento, el tabernáculo de Dios, y de día los acompañaba una nube, y de noche los acompañaba una columna de fuego. Entonces, cuando ellos tenían que acampar en cierto lugar, la nube descendía y se quedaba quieta en ese lugar. Entonces el pueblo de Israel ya sabía que ahí tenía que permanecer. Cuando el pueblo miraba que la nube se levantaba y comenzaba a moverse, entonces el pueblo sabía que tenía que caminar hacia donde la nube los guiaba. Entonces ellos iban dirigidos por esa nube y por esa columna de fuego, que es prototipo de Jesucristo mismo. O sea, el pueblo de Israel estaba aprendiendo, estaba siendo entrenado para ser guiados no por sus instintos, no por su razonamiento, no por su lógica, sino por la dirección de Dios. Ese era el entrenamiento que el pueblo de Israel estaba recibiendo de parte de Dios. Estaban siguiendo la nube, estaban siguiendo la columna de fuego, y habían visto muchas maravillas de parte de Dios. Por ejemplo, ya habían visto las 10 plagas, que a través de estas 10 plagas en Egipto, el faraón no le quedó otra opción más que soltar al pueblo de Israel. Miraron cómo se abrió el mar en dos y ellos cruzaron en seco. Miraron cómo cada día recogían el maná del desierto y podían comer. Miraron cómo salía agua de una roca. Miraron cómo Dios los rescataba y les daba victoria ante otros ejércitos, etc. Ellos comenzaron a mirar innumerables veces el poder, la fidelidad, la majestuosidad de Dios. Escuchaban a Dios como voz del trueno. Miraron tantas cosas maravillosas, extraordinarias de parte de Dios, pero estaban siendo entrenados para obedecer a Dios, estaban siendo entrenados para ser guiados por Dios. Y por eso el apóstol Pablo hace referencia: no se olviden de lo que pasó con los antepasados, de lo que pasó con los ancestros. Ellos estaban siendo entrenados para seguir a Dios. Y todo esto hace referencia a nuestra vida actual. Ahora mismo lo vamos a ver. Entonces dice el versículo 2: todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. ¿Sí ve? Jesucristo mismo iba con ellos en una nube, en una columna de fuego, y dice que también en esta roca de la cual ellos bebían, y que también Jesucristo era prototipo de este maná que ellos comían. Era prototipo, o sea que el enfoque general de todo lo que pudiésemos decir de los primeros libros del Antiguo Testamento hace referencia a que el entorno de un hijo de Dios debe de ser absolutamente todo Dios, ¿sí? Nuestro entorno realmente debe de hacer referencia siempre a Dios, siempre a Dios. Debe ser nuestra vida completa, Dios y Dios. Por eso es bien fácil mirar cuando alguien está conectado con Dios y cuando alguien no está conectado con Dios, o cuando alguien es un hijo de Dios y cuando alguien no es un hijo de Dios. Por ejemplo, ¿cuál es el entorno de alguien que no tiene a Jesucristo en su vida y en su corazón? Pues las cosas naturales. Verá que lo que más le importe a una persona que tal vez no tenga a Jesucristo en su vida, tal vez sea el dinero, tal vez sean las diversiones y las parrandas, tal vez sea amasar cosas materiales, etc.
verá que sus conversaciones serán siempre de esto, serán de tal vez promiscuidades, tal vez de que hay que hacer dinero, de que hay que hacer negocios, derechos o no derechos, de que hay que hacer el otro, de que hay que... Entonces no estoy diciendo que de pronto un hijo de Dios no tenga anhelos de superarse, pero su entorno no es específicamente eso. Realmente lo que más importa en la vida de un hijo de Dios es Dios, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo no forma parte de la vida de uno, hay cosas más importantes que Dios. Siempre habrá cosas más importantes de Dios. Cuando alguien se está desconectando de Dios, que ya ha conocido a Jesucristo, sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Incluso hay muchos que han conocido de Jesucristo, que se fastidian que todo el tiempo estén hablando de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez no están tan conectados, o no están siquiera conectados, no están leyendo la palabra de Dios, no están orando, no están meditando en la palabra de Dios, y entonces eso los lleva a que su vista se desenfoque de lo que realmente importa, que es Dios, y entonces terminamos viendo muchas cosas alrededor de nosotros. Entonces es bien fácil mirar cuando alguien está conectado a Jesucristo y cuando alguien de pronto no lo está tanto. La conversación cambia, los deseos, las proyecciones cambian totalmente. Entonces, cuando nosotros miramos en la palabra de Dios, eso nos está enseñando que realmente el entorno de un verdadero hijo de Dios debe ser Jesucristo, siempre. Ellos que comían el maná. ¿Y quién era el maná? Jesucristo. Por eso leemos en los evangelios que Jesucristo dice que el que no coma mi carne y no beba mi sangre no puede entrar en el reino de los cielos. Y lo dice, y entonces todos se maravillaron, se comenzaron a murmurar, ¿no? Porque no entendían a qué se refería Jesucristo a estos tiempos, a los tiempos donde la dependencia absoluta del pueblo era Jesucristo, era la dependencia absoluta de Dios. ¿Qué tenían que comer? El maná. ¿Qué tenían que beber? El agua de la roca. ¿Y quién era ello? Eso, Jesucristo. ¿Cuál era lo principal en la vida de ellos? Tenía que ser Jesucristo, porque si no comían el maná, no había otra cosa, morían. Y si no bebían de la roca, no había otra cosa que beber, morían. Esto sucede lo mismo con nosotros. Debemos de entender, claro, usted puede tomar las decisiones que mejor le parezcan y decir, bueno, yo creo que eso es exagerado, eso no, yo creo que no es realmente lo que la Biblia está diciendo. Tal vez usted piense de esa forma y está bien, es muy respetable, pero la Biblia dice otra cosa. Así que tendrá que tomar la decisión si hacerle caso a su mente, a su corazón, a la opinión de otro hombre o a la palabra de Dios. Nuestra vida debe de estar enfocada realmente en la palabra de Dios, en Dios mismo. Y entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 2, dice: todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual, esto era el maná. Y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. ¿Sí? Dice entonces el versículo 5. Hasta aquí, del 1 al 4, entendemos que la vida de un hijo de Dios debe girar en torno a Dios, siempre. Si es que somos hijos de Dios. Si no, pues va a girar en torno a lo que sea. Pero si somos hijos de Dios, debe de girar en torno a Dios siempre. Pero del versículo 5 en adelante cambia la temática hasta cierto punto. Dice, sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos. La mayoría es la gran mayoría de ellos. A Dios no le agradó cómo llevaban sus vidas. ¿Qué hacían ellos o qué hicieron para que Dios no se agradara de la vida de ellos? Dice, y sus cuerpos fueron dispersos por el desierto. O sea, al llevar vidas que no agradaban a Dios, ellos quedaron dispersos en el desierto. Esas cosas, de verso 6, esas cosas sucedieron como una advertencia
para nosotros. Mire, todo lo que está escrito en la palabra de Dios está escrito para enseñarnos, para instruirnos, para moldearnos, pero también para advertirnos de que el mismo Dios que bendecía, que guiaba, pero que también juzgaba, es el mismo Dios de hoy, que también pretende bendecirnos, guiarnos, edificarnos, pero también, si es necesario, tendrá que juzgarnos. Dice el verso 6, esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Ahora, ¿qué malo hicieron ellos? ¿Qué codicias hicieron ellos que los llevaron a quedar postrados, a quedar dispersos y muertos en el desierto? Vamos a ver algunas cosas, porque realmente hay tantísimas cosas que ellos hicieron y que las hicieron muy mal, muy mal, que hoy en día nosotros pudiéramos decir, no, pero yo creo que el pueblo de Israel exageró. Si yo hubiera estado ahí, no hubiera hecho lo mismo. Lo escuché de una hermana que tuvo la bendición de ir a Israel, fue de viaje a Israel, y entonces como turista pues comió las comidas típicas de la región, y también estuvo con algunos maestros que le mostraron algunas de las comidas que se supone el pueblo degustaba en la trayectoria del éxodo, ¿no? Y decía ella, bueno, yo no sé por qué se quejaron tanto, si esa comida realmente pues no es tan mala, estaba rica, ¿no? Pero es muy fácil juzgar desde afuera. ¿Qué pasa cuando traigámoslo a nuestro entorno? ¿Qué pasa cuando a usted le dan todos los días arroz, le dan todos los días la misma comida? Empieza a quejarse, ¿se da cuenta? Y si un extranjero viene y prueba el arroz mexicano o el arroz nuestro, va a decir, no, qué rico. Pero ¿qué pasa cuando todos los días lo comes? Entonces te pasa lo mismo. Pero ahora bien, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que no se trata de una comida física, no se trata del arroz, no se trata del maná en sí, el pan. Se trata de Jesucristo. Ya no se trata de algo que pruebas con la lengua, se trata de una relación con Jesucristo. No podemos fastidiarnos de tener una relación con Jesucristo. ¿Cuándo alguien se fastidia de una relación? Cuando no ama. El esposo comienza a fastidiarse de la esposa cuando la deja de amar, y la esposa comienza a fastidiarse del esposo cuando lo deja de amar, y los hijos comienzan a fastidiarse de los padres cuando dejan de amarlos, y así con todas las relaciones, ¿no? Por eso, el hecho de que ellos comenzaran a fastidiarse del maná representa que comenzaron a fastidiarse de esta relación con Dios mismo. Y esto es muy grave. Esto no es tan simple como fastidiarse del arroz que todos los días puedas comer, o la misma comida. No, esto no es así. Esto se trata de la relación con Dios. Entonces dice el verso 5, sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersos por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Verso 7. Ni rindamos culto a los ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida, y se entregó a diversiones paganas. Miren, eso lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 6. Dice Éxodo 32, 6. Temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida, y se entregaron a diversiones paganas. O sea, ¿por qué lo hicieron? Lo hicieron, esta es la parte, yo sé que muchos de ustedes se recuerdan cuando construyeron el becerro de oro.
Dios llama a Moisés. Moisés está en una intimidad con Dios mientras Dios le está dictando la ley, le está dictando los mandamientos. Y entonces, ¿qué hace el pueblo? El pueblo dice, bueno, creo que Moisés ya se tardó mucho. Creo que Moisés ya tal vez ni regrese. ¿Saben qué? Vamos a construirnos un Dios. ¿Y cuál era lo más tremendo? Es que ellos decían, este becerro de oro es Jehová. Este becerro de oro es el Dios que nos sacó de Egipto. Mire qué grave. Y no solamente apodaron este ídolo con el mismo nombre de Dios, sino que dice que comenzaron a hacer lo malo, se entregaron, dice, a diversiones paganas. ¿Qué significa diversiones paganas? Significa costumbres que Dios les había dicho que no debían de hacer. Por ejemplo, hoy en nuestros días, ¿qué podría ser una diversión pagana? Es muy fácil, ¿no? Una diversión pagana, tal vez la Biblia les llame diversiones paganas a las borracheras. Eso dice la palabra de Dios que no se debe de hacer. Andar de embriago no se puede hacer. Eso es una diversión pagana. ¿Qué podría ser otra diversión pagana? Salir de parranda con mujeres que no son la suya. Eso es una diversión pagana. Eso no puede existir dentro del pueblo de Dios. Eso puede ser muy normal y muy natural para el mundo, y es hasta cierto punto respetable porque es la vida de ellos. Pero si usted ha decidido entregarle la vida a Dios, eso no puede suceder dentro del pueblo de Dios. Dentro de la iglesia de Jesucristo no puede ser, aunque hoy en día se disfracen estas diversiones con títulos religiosos. Las fiestas que se hacen cada año, y en estas fiestas se consume licor como locos, etc. Bueno, pueden disfrazarlo de religiosidad, pero la Biblia a eso les llama diversiones paganas y no encajan y no entran dentro del pueblo de Dios, del verdadero pueblo de Dios. Eso no puede ser. Y no solo eso, entonces imagínense, tenían un ídolo hecho de oro, tenían una estatua, y alrededor de esa estatua estaban ellos teniendo todas estas diversiones. ¿Cuáles eran? Temprano a la mañana, al día siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después, todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. ¿No le suena muy parecido a nuestros tiempos hoy en día? Sí, porque hoy en día hay personas que, entre comillas, se hacen llamar hijos de Dios y cada año siguen preguntando, ¿podré ir a esta fiesta? ¿Podré ir a este otro lugar? ¿Podré ir aquí? ¿Podré ir allá? No porque quieran saberlo, es porque quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Es decir, no hay convicción del camino de Dios. Yo creo que a mí nadie me tiene que decir a dónde está correcto que yo vaya y a dónde está incorrecto que yo vaya. Si realmente mis convicciones están en Dios, el mismo Espíritu de Dios me dirá dónde está correcto ir y dónde está incorrecto ir. Hasta qué punto yo puedo llegar y hasta qué punto debo de marcar mi límite. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hizo? No, ya se tardó Moisés, está bien, vamos a hacer un ídolo de oro y vamos a ofrecerle sacrificio y pues vamos a divertirnos, dicho sea de paso. Y vemos cuál fue la catástrofe. No vamos a detenerlos aquí porque hay otros ejemplos que vamos a tomar, pero vemos realmente que ahí comienza el problema con Israel. Ya comienzan las cosas mal. Acababan de ser libres por Dios mismo. Y dice entonces el versículo 8: y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Mire, y no debemos cometer inmoralidad sexual, así lo dice con todas las letras,
como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. ¿Dónde encontramos esto? En Números 25:1. Números 25:1 dice de esta forma. Vamos a leer desde el... Números 21:4 dice: Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés: ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron: aquí no hay nada para comer, ni agua, ni para beber. Además, detestamos este horrible maná. Ellos dicen: detestamos este horrible maná. ¿A quién estaban despreciando? Cuando dicen detestamos este horrible maná, ¿a quién estaban despreciando? Estaban despreciando a Jesucristo, hermanos. Estaban despreciando a Jesucristo. Pero esta no era la cita que iba a leer. Me adelanté una. Regreso, 25:1. Dice 25:1: Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacia, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios de sus dioses. Así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo Israel se unió al culto a Baal Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra el pueblo. Entonces el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden: detén a todos los cabecillas y ejecútenlos delante del Señor a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel. Mire, ¿qué pasa aquí? Previo a esto, como mirábamos el día miércoles, Balac manda a traer a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Dios los defiende. Mire, el pueblo de Israel ni siquiera se da cuenta de que Dios los defendió. ¿Y cuál fue la paga de gratitud de Israel hacia Dios? ¿Cuál fue la forma en la que Israel agradeció a Dios? Ninguna. Dios los defendió. ¿Y qué hicieron ellos? Comenzaron a tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas. ¿Quiénes eran las mujeres moabitas? Pues precisamente las que estaban bajo el reino de Moab, ¿no? Que era parte del pueblo que estaba intentando destruirlos, de los cuales Dios los había defendido, de los que Dios mismo los defendió. Ellos comienzan a hacer alianzas. Para los que no están tan familiarizados con esto, se los explico de esta forma. Uno de los mandamientos de Dios hacia el pueblo de Israel es que ellos no podían casarse con mujeres que no fueran del pueblo de Dios. No podían. ¿Por qué? Porque los iban a contaminar con sus costumbres, ¿sí? Y esa fue una ley estricta de Dios. Ustedes no pueden terminar casados con mujeres que no sean de mi pueblo, porque esas mujeres traerán malas costumbres a mi pueblo y los van a contaminar. Esa fue una de las cosas que Dios prohibió. ¿Y qué hacen aquí? Eso. Se empiezan a acostar, a tener relaciones con mujeres moabitas, cosa que a Dios le desagradó totalmente. ¿Por qué? Porque dice que estas mujeres moabitas comenzaron a llevar al pueblo de Israel a adorar a Baal Peor, o sea, adorar al Dios de esa región, al ídolo de esa región, de la misma forma en que hoy nuestras comunidades tienen sus propios ídolos, sus propios patronos. De esta misma forma sucedía en este entonces. ¿Se da cuenta? No hay gran diferencia.
Y entonces estas mujeres comenzaron a llevar a adorar lo que no era Dios al pueblo de Israel, y esto le molestó mucho a Dios, de tal forma que murieron más de 20,000 hombres en ese día. ¿Por qué? Porque Dios les dijo: estos hombres van a contaminar el resto del pueblo y tienen que morir. Vaya, usted creía que algunas personas dicen: es que Diosito es bueno, porque Él es bueno, Él tiene que tomar justicia. Porque si Él solapara todas estas cosas, Él dejaría de ser bueno y comenzaría a ser medio malo. Se da cuenta que el concepto de bueno en la Biblia no es precisamente solapar, alcahuetear, es hacer lo justo. Y Dios ya les había advertido que no podían tener vínculos con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y este es un consejo, por ejemplo, para hoy en día la juventud. La juventud que ha tenido la gran oportunidad de conocer de la palabra de Dios, pero que sin embargo se agarran y se aferran a que quieren tener una relación sentimental con quien no les conviene. Yo cuando comencé a conocer de Dios, entendí algo para poder tomar una buena decisión en quién era la persona con la que me debía de casar. Y entonces recibí un consejo de parte de unos de mis líderes que marcó mi vida, y eso fue como una brújula que me ayudó a entender. Y este consejo era el siguiente: si la persona con la que tú crees que deberías de casarte va a potencializar tu ministerio, tu llamado, el llamado que Dios te ha hecho, viene de Dios. Si lo va a estancar, no viene de Dios. Ahora mire, si hay personas dentro del mismo pueblo de Dios que no son compatibles con el llamado, no son compatibles, porque Dios tiene muchos llamados para sus hijos y en su pueblo. Y dentro de su pueblo pues hay muchos llamados. Algunos Dios los va a llamar a ser pastores, otros evangelistas, otros a ayudar dentro de algún ministerio, en la tecnología, en la alabanza, etc. Y dentro de tantos llamados hay cosas que no son muy compatibles, ¿no? O temperamentos dentro de las personas que no son muy compatibles uno con el otro. Y si dentro del mismo pueblo de Dios hay cosas que no son tan compatibles, ¿qué será con los que ni siquiera les interesa buscar a Jesucristo? Hay jóvenes que van a enterrar completamente tremendos llamados y tremendos dones de Dios, tremenda unción la van a enterrar por el deseo inmoderado de conservar una relación que Dios no les ha mandado y con la que Dios no está de acuerdo. Pero a fin de cuentas, ¿quién va a pagar? ¿Dios? No, porque Dios levanta a otro. Va a pagar a usted, joven, porque va a dejar de largo un tremendo llamado de Dios. Y esto hicieron aquí estos hombres. Comenzaron a tener inmoralidades sexuales con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y no solamente es que eran mujeres que no eran del pueblo de Dios. El problema es que ni siquiera se estaban casando, solo las agarraban y se las llevaban a sus campamentos. Eso es fornicación. Qué tremendo, ¿no? Se da cuenta que no estamos muy distintos y a veces pensamos: es que el pueblo de Israel estaba muy destrampado, muy exagerado. ¿Qué diferencia está encontrando a los días de hoy? No mucha. Se dará cuenta que no es mucha la diferencia. Y vuelvo a repetir el verso 8. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Y el verso 9 dice: tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos, luego murieron mordidos por serpientes. Ahora sí vamos a leer la que habíamos leído, 21:5. Números 21:5. Luego dice: y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué? ¿Quién comenzaron a hablar? Israel. Israel comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Y qué decían?
¿por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron, aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. ¿Se da cuenta qué palabras tan tremendas? Y usted dirá, bueno, eso yo creo que nosotros no lo haríamos. Literalmente hay gente que dice que estaba mejor antes de conocer de Jesucristo que ahora. Porque antes podía tener día 2, tener día 3, amanecer con un dolorazo de cabeza y no pasaba nada. Ahora creen que Dios les prohíbe todo, pero les digo algo, Dios, en el camino de Dios, Dios no prohíbe nada. Los que estamos en el camino de Dios estamos por convicción y no porque nos prohíban. Estamos por convicción y porque nos agrada el camino de Dios y porque sabemos que lo que Dios nos manda es conveniente a nosotros, a todos nosotros. Pero quien no tiene una conversión y no tiene un nuevo nacimiento, o sea, quien no ha nacido de nuevo, cree que el camino de Dios es prohibición, pero no es otra cosa que no ha nacido de nuevo, así de simple. Y entonces creen que antes del camino de Dios estaban mejor, o tal vez porque podían hacer dinero haciendo trampas y ahora ya no, etcétera. ¿Cuántas cosas? Y así el pueblo de Israel estaba. Antes teníamos más comida que hoy en día. Lo que a ellos se les olvidaba es que eran esclavos, y lo que a mucha gente hoy en día se les olvida es que antes pasaban noches en vela, preocupados, desvelándose, con ganas de asesinarse, de matarse, de suicidarse, porque tenían un gran peso en la espalda que ni ellos mismos aguantaban. Hoy ya se les olvidó todo eso, ya se les olvidó de los grandes favores que Dios hizo. Se da cuenta que no hay mucha diferencia con antes y el hoy. Es muy similar. Dice, y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. ¿Se da cuenta? Entonces vemos, la inmoralidad sexual trae muerte. La queja contra Dios trae muerte. Vamos a seguir leyendo. La idolatría trae muerte. Las parrandas que no deben de existir traen muerte. Eso sucede. Dice el versículo 9. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpiente. Verso 10. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. ¿Por qué sucedieron y para qué fueron escritas? Para ejemplo a nosotros, para entender que si usted quiere jugar con Dios, si usted no respeta al pueblo de Dios, murmura del pueblo de Dios y es tropiezo para el pueblo de Dios, aquí están las consecuencias. Y si usted dice, pues mejor es no estar dentro del pueblo de Dios, lo mejor es vivir mi vida como la he vivido hasta el día de hoy, fuera de los caminos de Dios, también es muy respetable y usted puede vivir su vida como le venga en gana y hacer lo que mejor le plazca y estar fuera de los caminos de Dios, pero también la Biblia tiene una advertencia y esa advertencia se llama infierno. Así que es una decisión que nos separa de Dios, una cosa, y esa cosa es una decisión. Usted decide sí o usted decide no. Dice el versículo 11, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Cuál es el fin de los tiempos? Estos. De Jesucristo al día de hoy, la Biblia les llama tiempos finales, fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que
otros atraviesan. Mira, no son distintas ni de los de antes ni de los de hoy, son similares, no son distintas a los que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor que de lo que podamos soportar. Dios es fiel y siempre estará sosteniéndonos y nos dará la salida. O sea, ¿qué hay que temer en medio de todas estas circunstancias y cosas difíciles? Nada, porque Dios está con nosotros. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. O sea, ¿Dios nos va a dejar? No, Dios iba a dejar al pueblo en el desierto de ninguna manera. Dios los iba a dejar sin agua, no. Dios los iba a dejar sin comer de ninguna forma. Dios iba a permitir que los demás de las demás naciones los destruyeran, no. Dios siempre les iba a dar la victoria. Pero aquí es donde se pone a prueba la fe. Tenemos que creer que Dios es fiel y que Dios siempre estará con nosotros. Mis amados hermanos, creamos en Dios, no caigamos en ninguna de estas cosas. ¿Y cuál es la única forma en la que nosotros nos podemos mantener distantes de todas estas cosas de pecado y siendo fieles a Dios? Solo hay una forma, y es: tenemos que orar todos los días, tenemos que leer la palabra de Dios todos los días y tenemos que buscar tener contacto con la iglesia de Jesucristo. Aunque hoy en día nos han hecho un problema con la cuestión de las reuniones y todo eso, eso no importa, porque muy pronto va a pasar esto y podremos volver a reunirnos. Pero por lo menos podemos darnos una llamada entre nosotros, darnos una visitada de vez en cuando entre nosotros. Y cuando esté la oportunidad de volvernos a reunir, tenemos que hacerlo. De esa forma estaremos muy distantes de estas tentaciones. Y si algún día se llega a presentar alguna de las tentaciones, dice la palabra de Dios que Él es fiel y nos dará, siempre nos dará la salida. Mis amados hermanos, tenemos un Dios fiel y también nosotros tenemos que ser fieles con nuestro Dios. Así que yo les invito a que oremos en esta mañana y vamos a pedirle a Dios. Yo no sé si tú estás pasando por una tentación o por una circunstancia. Te invito en esta hora que oremos a Dios para que nos dé fuerzas a todos. Amén. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta hora, mi Dios amado, te pedimos, Rey eterno, que bendigas a tu iglesia, Padre Santísimo, que la fortalezcas, que las tentaciones, Señor amado, sean vencidas por el poder tuyo, mi Dios bendito. Que tu iglesia salga victoriosa en el nombre de Jesús. Te pido, Señor amado, que toda tentación de promiscuidad, de pornografía, de alcoholismo, de drogadicción, de chisme, de murmuración, sean vencidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y que nuestra mente, Señor, se encuentre sumergida en tu palabra para que no tengamos tentaciones y para que el enemigo no tenga oportunidad de tentarnos a través de nuestra mente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Danos la fuerza de voluntad, Padre amado, para abrir el libro sagrado, la Santa Biblia, todos los días, Señor. Danos fuerza de voluntad para doblar nuestras rodillas cada día y orar a ti en todo momento, mi Dios. Danos, Señor, amor por nuestros hermanos de la congregación. Danos amor por tu iglesia, Padre amado. Y te pido, Dios eterno, que nos guardes y nos guíes en todo este tiempo. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a concluir mandando saludos a todos los hermanos. Saludos a nuestra hermana Magali Morales. Saludos a nuestra hermana Magali allá en Boca del Monte, a su esposo Eloíra, a los hijos. Muchas bendiciones, Arlet, a toda la casa. Amén. Muchas bendiciones. María de Jesús Rogel Candelario, un abrazo. Muchas bendiciones. Que Dios les guarde.
a Kevin Hernández Suárez, bendiciones a toda la familia Suárez, Hernández Suárez, Suárez Nájera, y bueno, a todos los Suárez en Tepetlapa para más fácil, ¿no? Un abrazo al hermano John y a toda la casa de por allá, ¿no? Bendiciones a nuestra hermana Mercedes Reyes, un abrazo. Bendiciones al pastor Montoya. Gloria a Dios, pastor, es una bendición realmente, lo amamos mucho. Bendiciones a nuestra hermana Isabel Paz, saludos aquí, hermana Isabel, y bendiciones a nuestro hermano Dionisio Núñez, saludos hasta la República Dominicana. Y bueno, no sé si hay alguien más, a ver, vamos a ver si hay alguien más aquí conectado, pero creo que no. Creo que eso es todo, hermanos, así que es más fácil que nos aparezcan sus nombres cuando usted comenta, porque si usted le pone like mientras está en vivo no aparecen, hasta que ya le cerramos, bueno, ya comienzan a aparecer. Así que los invito a que comenten sin miedo y sin temor, no sea un cristiano de la secreta, que digan, es que yo no quiero que sepan que escucho la palabra de Dios. No, hermano, no tenga miedo. El que se avergüenza de Jesucristo ya sabe lo que la palabra de Dios dice. Dios no lo reconocerá ante el Padre, pero quien reconoce a Jesucristo en público, también Dios lo reconocerá. Así que Dios les guarde, mis amados hermanos, Dios les bendiga, tengan un excelente domingo. Y bueno, aprovecho para decirles, somos Ministerio Internacional Nueva Vida, estamos pastoreando aquí, pero como les he dicho a muchas otras ocasiones, eso no significa que somos adivinos. Y si usted necesita algo de parte de nosotros, un consejo, que oremos, pues no lo vamos a saber si usted no nos los dice. Así que le invitamos a que si podemos orar por algo específico, por usted, por su casa, por su familia, déjenos saber. Puede escribirme a través de Facebook o puede escribirme a través de WhatsApp al 273-116-7049, o puede llamarme al teléfono fijo, que es el 273-688-1854. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que tengan una excelente tarde y inicio de semana. Muchas bendiciones. Hasta luego.